Se fue. Muy bien, nuevamente una cordial bienvenida a todos ustedes, los hermanos de la Comunidad Cristiana de Transformación y todos aquellos seres queridos, gente linda, gente fantástica, gente chévere que nos está viendo desde cualquier latitud del mundo. Hoy le queremos enviar un saludo muy especial a nuestra hermana Diana, que está en la hermosa ciudad de Valencia, España. También queremos enviarle un saludo muy especial a todos aquellos lindos, gente bonita del mundo que nos ve en los Estados Unidos, que nos ve en Francia, que nos ve en Europa, Alemania, para todos. Sí, había una persona que nos veía por allá desde lejos. Quien si no lo han matado los del Vietcong todavía no está viendo. Muy bien, vamos a leer hoy la Biblia en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versos del 1 al 15. El tema lo hemos titulado como tips para cómo renunciar a los deseos mundanos. ¿Listo? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición de Dios Padre Todopoderoso y la poderosa unción del Espíritu Santo. Amén. En pantalla les va a aparecer la lectura y aquí también a los que estamos en el auditorio nos va a aparecer en pantalla. Yo me siento todo limpio hoy porque me afeité. Es más, estoy como todo dinámico. Sí. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Qué características tan lindas. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahí la palabra maestra es didáscalas, didáscalos en griego. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Palabra de Dios. Es nuestro deber y salvación. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en otra ocasión. Si quieren saber, los que nos están viendo por Facebook, por YouTube, de qué hablamos, pues remítase a la parte 1 de este mensaje. Tips para renunciar a los deseos mundanos. Ahí los vamos a ver. Primero que todo, quiero hablarles de el resumen del contexto histórico. Tito, aunque... Dime. Así. Tito, aunque en la Biblia, en el libro de los Hechos, no registra que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, en la epístola, pues sí está implícitamente diciendo que sí lo acompañó a hacer labor misionera, a evangelizar. ¿A dónde estuvo evangelizando? En la parte alta de Asia, empezando ahí hacia abajo por la parte del litoral de la ribera del mar Mediterráneo en la ciudad de Creta. Allá habían iglesias evangélicas cristianas que el apóstol Pablo y otros misioneros habían establecido. Hemos estado leyendo en estos días el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos hemos dado cuenta de cosas bien bonitas de cómo estos hermanos del primer siglo iban a predicar y no le copiaban
absolutamente a nada y a nadie. Les daban la pela de loco, los tildaban de locos, los golpeaban, los encarcelaban, los escupían, los ponían delante de miles de personas a avergonzarlos y siempre salían contentos diciendo, porque somos dignos de ser vituperados y pisoteados por el nombre del Señor Jesús. Se parece a la iglesia actual. Igualito, nosotros tenemos ese mismo fervor y esa misma fuerza. Bueno, sí, no, lo bueno sí, lo bueno nosotros igualitos, con fuerza y demás, pero los de Creta sí no. Entonces el apóstol Tito anduvo con el apóstol Pablo y parece ser que era un hombre, por lo que dice aquí la Biblia, que era, ay sí, mira eso, calma. Dice la Biblia que, pues nos muestra la Biblia que este hombre parece que era un hombre inteligente y era un siervo también de Dios, porque Pablo le dice, le exhorta a él en el verso 5, del capítulo 1, le exhorta y le dice, a usted le dejé un mandamiento, que se quedara en la iglesia, en la ciudad de Creta, para que en todas las iglesias que había en esa ciudad estableciera hombres y mujeres que fueran capaces de administrar la palabra de Dios, que fueran capaces de tener en cuenta el mandato de Dios y exhortándoles, diciéndoles a las personas nuevas en el evangelio en esa época, cómo era que se debían conducir. Entonces él estableció eso. Número uno. Número dos, empezó a decirle a él en el tiempo que estaba que la iglesia tenía muchas fallas. Y entonces estamos hablando que la iglesia en esa época y allá en Creta era una iglesia que la gente decía que eran mentirosos, malas bestias, glotones, que eran también soberbios, iracundos, que les gustaba mucho el vino, que eran pendencieros. O sea, la iglesia de esa época allá en Creta era así, imagínense. La gente de esa iglesia se comportaba de esa manera. Menos mal, eso era en Creta. Entonces, como allá en Creta estaban viviendo esa situación, el apóstol Pablo le dijo a Tito, bueno, Tito, mijo, vaya a ver, organice ese desorden que está allá, ¿cierto? Entonces, ahora, ya para empezar a resumir, les quiero comentar cuáles son los tips que Dios nos da para que usted y yo podamos aprender a controlar los deseos mundanos. A mí me gusta este tipo de mensajes porque muchas veces los cristianos buscan en YouTube, buscan en libros, cómo hacer para dejar la pornografía, cómo hacer para dejar la masturbación, cómo hacer para dejar el chisme, cómo hacer. Siempre hay gente buscando la fórmula secreta para dejar los deseos mundanos. Todo el mundo está buscando eso. Y lo teso es que la gente es calladita. A mí les voy a contar una infidencia. Me llegó una vez un pastor, cuando yo estaba pastoreando en otra iglesia, y en ese tiempo Dios me permitió ayudar a muchos pastores, a acompañar, pastorear a otros pastores. Y me llegó un pastor diciéndome, hermano, estoy mal, porque estoy pasando por un periodo de prueba sexual muy fuerte. Y estoy viendo pornografía. ¿Qué hago? ¿Usted qué le diría? ¿Eso es la fácil, sí o no? Sí, no la vea. Sí. Entonces, ese es el consejo fácil. Sí. Sí. No la vea. Es más, hubiese sido otra persona, le dije, ay María, hermano. Y eso que es pastor. Ay María. Me encanta ese cuadro porque el ejemplo práctico de no señalamiento es el del Señor Jesús. Leímos esta semana en el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuántas veces le confirmó el Señor a Pedro un llamado. 3 veces, ¿sí o no? ¿Qué tan raro? ¿Cuántas veces Eso es una hipérbole, es una exageración. No estamos diciendo que como Pedro lo negó 3 veces, entonces el Señor todo se lo remachaba 3 veces. Es casual, ¿cierto? Pero cuando Pedro negó al Señor, el Señor ya lo había profetizado, ya le había dicho, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, ¿sí o no? Entonces el religioso cuando alguien entra en un pecado, o alguien comete un error, o alguien
está en una lucha, el religioso le va a decir, Ave María, hermano, arrepiéntase. Ave María, qué pena. Y así poniéndole la mano a la gente. Ave María. El Señor Jesús no cogió a Pedro cuando ya resucitó, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, me fascina ese pasaje, porque en ese pasaje el Señor resucitado, Pedro se fue otra vez a pescar, dejó el ministerio, rechazó el ministerio por volverse a pescar, o sea, volvió atrás ministerialmente, y el Señor no llegó a decirle, Ave María, Pedro, ¿y eso que anduvo conmigo? Ave María, Pedro, ¿qué? Muy negador, muy negador. En ningún momento llegó acusándolo. Cuando lo llamó, le tenía pez, asado y pan. Cuando usted y yo estamos pasando por un periodo de prueba, que aún podemos volver atrás, el Señor en su misericordia nos está extendiendo su mano para decirnos que en Él hay provisión para la falencia que usted y yo tengamos, ¿cierto? Entonces, tips para poder salir de eso. Entonces, ¿yo qué le aconsejé ese día a ese pastor? Número uno, no esté solo. Número uno, no esté solo, porque cuando uno está solo es que se ahoga. Yo no sé si les he contado el testimonio que me pasó a mí una vez, recién abierta la piscina de olas acá en Medellín, en Juan Pablo II. Yo me tiré a la piscina de olas, yo todo nadador, todo olímpico, y me tiré a la piscina de olas y resulta que me decía Miss Buchanan, resulta que me tiré y me estaba ahogando. Y entonces yo estaba así de frente del salvavidas, y entonces yo levantaba la mano, pero no hablaba. Yo levantaba la mano y cuando yo medio tocaba el piso, entonces me impulsaba un poquitico así, y yo le hacía así al man, y yo veía que el tipo me miraba. Y yo ahí ahogado. Y el tipo, cuando ya él se dio cuenta que yo me estaba ahogando, se tiró y me jaló hacia la orilla. Cuando me jaló hacia la orilla, le dije, no, yo sé nadar, lo que pasa es que tenía un calambre. Yo le dije al pastor, usted solo no se puede quedar, porque eso es un vicio. Todo lo que el mundo ofrece es un vicio. Entonces ahora vamos a aclarar pero me estoy dando a entender cómo hacer para renunciar a los deseos del mundo, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Aquí hay algunos tips, son prácticos para nosotros poderlo hacer. Entonces resulta que le dije eso pues a este pastor, y Dios me empezó a hablar acerca de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es el mundo? Primero que todo, ¿qué es el mundo? El mundo tiene varios aspectos. Número uno, el mundo pues es el globo terráqueo donde usted y yo estamos habitando en este momento, donde hay aproximadamente 7.000 millones de personas. Dos, el mundo, según la Biblia, son los sistemas políticos, religiosos, económicos que nos rigen, que lo rigen a usted y que me rigen a mí, ¿cierto? Y número tres, el mundo también es lo que provee, suministra Satanás, que pertenece a la tierra, de donde Dios quiere sacarnos a usted y a mí para llevarnos a un lugar muchísimo mejor, que la Biblia lo determina como la nueva Jerusalén, el cielo, la eternidad. Dios quiere sacarnos a usted y a mí de este bochinche donde nos estamos asfixiando para estar con Él como debió haber sido desde el principio. Les quiero hablar de algunas cositas, 2 píldoras que les tengo acerca de gente que dice que la Biblia es mentira, que Jesucristo no es Dios, que no sé qué, gente que por YouTube y por redes sociales y todo empiezan a hablar sandeces. Entonces les tengo 2 píldoras para eso. Entonces me estoy dando a entender qué es el mundo. Entonces el mundo ofrece los deseos que hay acá, que nos atan al mundo, que nos atan a este lugar, que no nos permiten crecer. A veces como cristianos nos vemos frustrados, nos vemos y nos sentimos angustiados porque no crecemos espiritualmente, porque no crecemos en el conocimiento de Dios, pero es porque todavía está nuestro corazón ¿en dónde? En el mundo. Bueno. Cinco píldoras, 5 tips de cómo hacer. Yo sé que habían dicho que 3, pero ya hoy tengo 5. Y si no termino, puedo sacar 7. Amigo. 5 tips, 5 píldoras que hoy, en este día, Dios nos da para poder salir o renunciar a los deseos, renunciar a los deseos mundanos. ¿Están conmigo? Número 1, las enseñanzas bíblicas. Número 1, enseñanzas bíblicas. Número 2, renunciar a esos deseos. Enseguida vamos a ver cómo renunciamos a esos deseos. Número 3, vivir en sobriedad. O sea, aprender a ser sobrio. Enseguida lo vamos a mirar cómo lo hacemos. Número 3, aplicar justicia.
Número 4, aplicar justicia. Y número 5, aplicar piedad. Entonces enseguida vamos a ver cómo se hace eso. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Entonces para empezar a hacer eso, vamos a aplicarlo primero. Número 1, enseñanzas bíblicas. De los que están aquí conmigo, ¿cuántos cretenses? De los que están aquí conmigo, ¿cuántos son creyentes? Todos somos creyentes, ¿sí o no? Este mensaje es para cristianos, porque básicamente la mayoría de la Biblia fue escrita para los cristianos, para los que conocemos a Dios, para los que queremos tener relación con Dios. ¿Por qué? Porque resulta que la gente que está afuera no conoce a Dios, entonces no conoce los principios que están establecidos en la Biblia para conocerlo. ¿A quién? A Él. Necesitamos conocerlo a Él, necesitamos conocer a Dios. Entonces, número 1, el apóstol Pablo le empezó a decir a nuestro querido amigo Tito: usted que está en Creta, donde está toda esa gente que son un poco de impíos, mentirosos, glotones, gente de irascibles, iracundos, ¿qué pasó? Irascibles, todo eso, todas esas características, adúlteros, fornicarios, usted que está allá, necesito que vaya y le ponga orden a eso. ¿Cómo se le pone orden a una situación? Mire, la Biblia enseña, y nos dice a usted y a mí, que el que antes mentía, no mienta más. Que el que antes robaba, no robe más. Que el que antes era irascible, pues trate de dominar lo que es él en sí, para que así mismo pueda cambiar su manera de pensar. La palabra arrepentimiento en la Biblia es metanoia, y es cambiar la manera de pensar. Por ejemplo, la gente antes pensaba que pidiéndole a ídolos, pidiéndole a no sé quién, pidiéndole a dice más, iba a obtener un beneficio, porque con eso nos criaron a nosotros. La gente antes pensaba que si le daban a usted la sal así de la mano a la mano, entonces usted iba a quedar con la sal que traía esa otra persona, entonces lo ponían a tirarse la sal, póngamela ahí. Una tía una vez me dijo a mí, necesito unas tijeras. Entonces yo le di las tijeras y me dijo, le dije yo, venga, tía, me da las tijeras. Y es que no, tome, yo le pago así sea 100 pesos. Y yo, es que le pago 100 pesos. Que porque no me podía dar, yo no le podía regalar a ella nada punzante, porque entonces iba a dañar la relación. ¿Cómo te parece? Una vez una tía le regaló unos pañuelos al esposo, y llega y dice la tía, es que, ay, yo no le podía regalar pañuelos a mi esposo. Le dije yo, ¿por qué? Es que, ¿por qué nos separamos? Yo, ahí está. Efectivo, a los días se separaron. Pues claro, porque lo declaró, lo profetizó, ese es otro tema. Pero a nosotros nos criaron con ese tipo de prácticas mundanas, sistemas religiosos, sistemas del mundo. Ajá, sí. Entonces la Biblia dice, usted le dijo Pablo a Tito, o sea, Dios usando a Pablo le dijo a Tito, vaya y donde tienen todos esos pensamientos ridículos, cámbieles esa forma de pensar. Entonces, cambiar la forma de pensar, diga conmigo, es arrepentimiento. Uno siempre asocia el arrepentimiento con una persona como aquel pastor que fue allá a pedirme ayuda, consejo. Arrepentimiento lo asocia uno con humillación. Eso, confiese el pecado delante de toda la iglesia para que usted se arrepienta. Sí, es. Y le hablan y usted tiene que agachar la cabeza porque para que demuestre frutos dignos de arrepentimiento. No, la palabra arrepentimiento, según la Biblia, es cambiar la manera de pensar. No siga caminando por donde iba caminando. Si antes caminaba a ver pornografía, ahora camine para comerse una hamburguesa. ¿Listo? Suerte. Se murió el niño, hasta ahí fue. ¿Están conmigo? Entonces el apóstol Pablo le escribe a Tito, y vámonos para el verso 12, que es donde nos vamos a concentrar el día de hoy, del capítulo 2 de la epístola de Pablo a Tito, verso 2. El principio número 1 es enseñando. Entonces la palabra enseñar aquí habíamos hablado ya, es un resumen. Enseñar es instruir, criar, disciplinar, discipular. Y aquí la figura es el papá o la mamá, una figura de autoridad de crianza con un niño. Enseñar, según la Biblia, aquí en griego es paideusa, de ahí viene la palabra pedagogía. Entonces es enseñar con actos, es enseñar con ejemplo. En estos días estaba leyendo yo un documento evangélico rayado y decía, dígale a sus hijos que tienen que ir a la iglesia, pero muéstrele usted que usted va primero. Dígale a sus hijos que usted tiene que orar, pero muéstrele usted primero que usted ora.
Dígale a sus hijos que tiene que leer la Biblia, pero muéstrele usted primero que usted lee la Biblia, porque el mundo afuera le está ofreciendo mil alternativas para que la persona se desvíe del camino, porque Satanás y su influencia demoníaca quiere que la gente conozca el mundo y sus corrientes, no que conozca al Señor que salva, sacándolo de todo ese concepto y de todo ese río de bochinche que hay allá afuera. Eso es una cosa muy loca. Salir a predicar el evangelio, pero con enseñanza. Uno siempre repite lo que dijo San Agustín de Hipona: vaya y predique, y si le toca, habla. Eso es un problema, porque la mayoría de veces, mira, yo que he estado trabajando con este mal patrón, yo me pongo en la posición de este hombre y dar testimonio con Osgar, mire, es un problema. Darle testimonio. Yo leyendo esto, aquí le dice Pablo a Tito: vaya, dígale a los empleados que con sus patrones, a los siervos, a los amos, vaya, dígale a su empleado, a los empleados, que respeten a los patrones, para que la palabra que usted va a predicar sea una palabra que irreprensible, para que adorne el evangelio, para que el evangelio sea bonito, para que el evangelio sea agradable, para que la gente diga: ve, es verdad. Los milagros, las señales, los prodigios, eso van a seguir al creyente cuando empieza a vivir una vida justa, una vida piadosa, cuando empieza a ser indiferente a lo que no está, a lo que está en el mundo. ¿Me estoy dando a entender? Usted y yo tenemos que empezar a tomar la decisión de arrepentirnos. Tenemos que dejarnos criar por Dios. Como es de bueno cuando uno le dicen: ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Las multitudes dicen: no soy hijo, soy perdonado. Pero se está dejando criar de Dios. Hay que hacer lo que hizo Elí: que llueva fuego de lo alto, mátelo, que le corten la cabeza. ¿Cuántos de los que están aquí creemos ser hijos de Dios? ¿Cierto que sí? Entonces vamos a dejarnos criar de Dios. Primer principio para empezar a rechazar el mundo, para empezar a renunciar a la tentación mundana. Mira, ¿qué es la tentación mundana? Cada uno sufre una atracción. El apóstol Santiago lo define de una manera perfecta. Dice: nadie es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es seducido, es atraído, es seducido, hasta que al fin, ¿qué hace esa persona? Concibe el pecado. Y entonces, ¿qué va a dar a luz? La tentación, la muerte, ¿sí o para qué? Entonces, es la mejor definición. Cada uno de nosotros es tentado en el mundo y sus deseos con algo que uno tiene. Por ejemplo, al rey David. A mí me encanta, estamos leyendo la Biblia y nos dimos cuenta de un principio sencillo. Dios no juzgó a David por su adulterio. No. Dios juzgó a David por haber matado a Urías Eteo, para que les dé rabia a todos aquellos que recuerdan a David por adúltero. Dios no recuerda a David por adúltero. En la palabra está escrito que Dios recordó a David y nos dejó a nosotros ese testimonio de fue por asesino. De hecho, por eso no pudo construir el templo. Porque a los adúlteros y fornicarios es Dios el que los va a juzgar, porque Él sí sabe quiénes son. Él sí sabe quién es el verdadero adúltero. Él sí sabe quién es el que está deseando a la vieja y llevó el man de la prójima y del prójimo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene su tentación. Lo primero que hay que hacer entonces es dejarnos ¿qué? Enseñar de Dios. La Biblia nos está enseñando un principio tremendo. Usted y yo somos pecadores. Hay una ley que habita en usted y en mí que dice que somos ¿qué? Mora el pecado en nosotros. Entonces somos hijos de Dios. Amén. Amén. Pero nos vamos a dejar criar. Amén. Queremos renunciar al mundo. Dejémonos criar. ¿Qué está diciendo Dios? Mijo, chiquitín, bebé, cosita. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Lo que antes hacía, no lo siga conduciendo. No lo siga haciendo. Déjese enseñar. Lo primero que Dios quiere es mostrarnos a nosotros la ley, el pecado. El apóstol Pablo escribe a los romanos diciéndole: porque la ley es tan buena que me muestra el pecado. Dice, porque yo no conocía qué era el pecado si no fuera por la ley. Yo no sabría, decía el apóstol Pablo, que la avaricia era mala si la ley no me dice que es mala.
Yo no conocía que el ser idólatra era malo hasta que la Biblia me mostró que un hombre llamado Jeroboam hizo que la gente adorara ídolos y por eso extravió al pueblo de Israel. Yo no sabía que el desear jugar, el desear todo lo que practicaban los cretenses era malo hasta que la Biblia me lo enseñó. Yo no sabía que el deseo que yo tengo en mi corazón malo era malo hasta que la Biblia me lo enseñó. Entonces yo tengo que dejarme enseñar de Dios para poder identificar lo que me va a hacer daño. ¿Están conmigo? Muy bien. Segundo, esa es la pedagogía de Dios. Entonces la segunda forma de cómo Dios quiere que usted y yo dejemos el mundo, aprendamos a renunciar al mundo es con esto, renunciar. Renunciar, no les voy a decir en griego, pero les voy a decir qué significa. Renunciar es desconocer, renunciar es contradecir, renunciar es rechazar, renunciar es no aceptar, oponerse, marcar oposición. Así que si usted ya que tiene identificado qué es lo que a usted lo está seduciendo, ¿qué tiene que empezar a hacer con eso? Renunciar, rechazarlo, repelerlo. Si antes le gustaba hacer perecita, ser ocioso, no lo haga más. Párese en eso. Mi esposa tiene la ley del 30, 60 y 100 por 1. Si usted antes decía 100 groserías, diga hoy 30. Si usted antes decía 200, diga hoy 30. Mañana, diga hoy 90. Mañana diga 70. Pasado mañana diga 60, 30 y hasta que deja de hacerlo. La ley del 30, al 60, al 100 por 1. Bueno, está bien, voy a cambiar. Me dice aquí el teleprompter. Listo, el teleprompter dice, cambie lo que acabo de decir. No diga 70 mentiras, diga 30 menos. Al otro diga 60 menos. Hasta va a llegar al punto que le va a dar pena decirse mentiras a usted mismo. Pensarlas, siquiera pensarlas. ¿Quién de los que está aquí no ha practicado mentiras? La Biblia dice que el padre de las mentiras es Satanás. ¿Quién me enseñó a mí que el padre de las mentiras es Satanás? La palabra, o sea que Dios nos está ¿qué? Enseñando. En el verso 12 el apóstol Pablo le dice a Tito, enséñanos ¿qué? Número 1, renunciar es el segundo tip que Dios nos da para poder dejar atrás el ¿qué? El mundo. Mire, la música lo jala uno mucho, porque eso está en ¿dónde? En uno. Nuestro cuerpo es música, nuestro cuerpo es musical, el beat de nuestro corazón. Las palpitaciones es un golpe de la batería. Tun, 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 tun. Es un tiempo, por eso hay música que a usted lo pone como con ganas de tirar pepas y agua para la... ¿Sí o no? Hay música que a usted lo pone en eso. ¿Qué dice la Biblia? No reconozca eso. Rechace eso. Váyase en contra de eso. Que ni Judas hace lo que yo hago. Pero me estoy dando a entender, ¿sí o no, santos de Dios? Vamos a renunciar en el nombre de Jesús. Vamos a renunciar. Queremos ver cosas que nunca antes habíamos visto. Hagamos cosas que antes nunca habíamos hecho. Renunciemos. Eso es duro. ¿Quién dice que renunciar no es duro? Eso es muy duro. Yo tengo muchos textos y ejemplos bíblicos para darles para eso, pero no, el tiempo no nos da. Hombres que renunciaron a sí mismos. Les voy a colocar solamente un ejemplo. Cuando iba Elías, que Dios le dijo que buscara discípulos, encontró a Eliseo. Y Eliseo tenía algo bien interesante. Dice que tenía 12 yuntas de bueyes, o sea, eran 24 animalotes. Y él tenía la última, o sea, la más joven. El tipo tenía fuerza y plata. Y el hombre renunció a todo eso para irse tras el servicio de su señor, del profeta. Y cuando sirvió al profeta, le exigió a ese profeta que lo reconociera como el primogénito de su discipulado. Él renunció a lo que él tenía para poder llegar a lo que él quería. Renunció a lo que tenía para poder alcanzar lo que él quería. Hoy Dios nos dice eso a usted y a mí. Si usted quiere obtener algo, renuncia a lo que quiere. Abraham, Dios le dijo, te bendeciré.
Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Y solamente tuvo un hijo de él con Sara, su esposa, y el Señor le dice, venga, mátelo. El hombre renunció. Caminó 3 días al monte Moriah, monte de la amargura. Pero Dios convierte tu amargura, la convierte en gozo. La Biblia dice que Dios convierte nuestra tristeza en gozo. Nuestro llanto lo convierte en óleo de alegría, en aceite de fiesta. ¿Cuánto les gusta la fiesta? Ustedes son muy valientes, padre. Mira, me dice el otro teleprompter aquí. Me dice el otro teleprompter. Le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra, su nación, el lugar donde vivía. Sal de la tierra de tu padre, o sea, lo más cercano, y de tu parentela, los hermanos, o sea, los 3 núcleos, nación, lugar y familia. Y le dijo, a la tierra que yo te mostraré que has de ir. Ni siquiera le dijo, váyase para Canaán, no, salga. Y él renunció a todo eso. Mira, Ur de los Caldeos, Mesopotamia en esa época, era como decir hoy Nueva York, los Estados Unidos de Norteamérica, la ciudad más top. Y Dios lo mandó para Colombia. Así. Y no sabía que iba para allá, para Medallo, papá. No sabía. El hombre era... Bueno, en fin. Renunció. ¿Qué hizo este hombre? Renunció a todo lo que tenía. Y la bendición fue después. Frase del día de hoy. Si usted quiere alcanzar algo que tiene como meta, tiene que dejar de hacer lo que está practicando, que es nocivo. Eso le va a ayudar a usted a dejar las prácticas mundanas. ¿Por qué uno se enamora del mundo, valga la redundancia? ¿Por qué quiere seguir practicando lo que hace todo el mundo? Que escuchar a pepas de agua para la seca. ¿Por qué? Porque eso le está bombardeando a usted. Eso le está llenando a usted de información. Entonces el mundo lo está, ¿qué? Jalando. Si usted no se deja enseñar de Dios, si usted no renuncia a eso, pues facilito, va a estar lleno de eso. ¿Están conmigo? Tercero, dice... renunciar, y dice, ¿a qué debe renunciar? Dice, a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? ¿Qué es la impiedad? La impiedad, dice aquí, es asevia. Impiedad es todo lo contrario a lo bueno. Por ejemplo, aquí dice que los ciudadanos de Creta eran, les voy a decir algún resumen que hay aquí. En el capítulo 1, verso 10, creo que sí, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los religiosos. Contumaces, habladores de vanidades, ellos eran reprensibles, eran pendencieros, eran iracundos, eran borrachitos, todo eso está escrito en el capítulo 1, versos del 5 en adelante. Esas eran las características del pueblo de Creta. Eso es ser un impío, el que practica todas las obras de la carne. Entonces, a eso es a lo que hay que ¿qué? Renunciar. Cuando usted y yo empezamos a renunciar a eso, lo identificamos. ¿Cómo hacemos para identificarlo? Porque la Biblia nos lo enseña. Entonces empezamos a hacerlo. ¿Están conmigo? Dice, a la impiedad y a los deseos ¿qué? Mundanos. La palabra mundano aquí en griego es cósmicos. El cosmos en griego es un adorno. Ojo con esto que le voy a decir que es poderoso. El adorno con el que lo distraen a usted. Esta semana fuimos, hace unos días, cumplió años esta criatura, este ente, cumplió añitos. En la casa él se encargó de hacer todo, de comprar las bombas, de hacer una cantidad de adornos. Sabíamos que había una fiesta, ¿por qué? Por el adorno, ¿cierto? Por el cosmos. ¿Cuántas veces la gente cree que está pasándola bien por el solo hecho que está en qué? En un adorno. El cosmos, un ornato, un adorno. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el evangelio, les decía yo a ustedes que se descarriaron gas. Yo también me descarrié alguna vez. Sí. Y en esa descarriada me fui para el rancho de Juancho allá en Itagüí. Y allá estaba bailando yo. Yo no sé bailar, pero allá estaba brincando con todos mundanos. Y había una pantalla gigante allá en ese bar. Cuando yo, no me acuerdo que estábamos cantando, allá estaba más borracho. Y allá, tan.
cuando llego y me miro yo en la pantalla. Ese día entendí que era el cosmos, que era el adorno. Y yo dije, Dios mío, así me está viendo el Señor, como en una pantalla. Y me acordé que la Biblia dice que de todo yo le voy a dar cuentas a Dios. Cuando yo me vi allá dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y empezó ese corazón así, y salí corriendo y me fui para la casa llorando, y le dije al Señor, ¿cómo yo me estaba dejando llevar por ese adorno? No, yo no pagué para acabar de usar, le robé al dueño del rancho de Juancho. Salí corriendo y dije, esto es un adorno, y yo estoy detrás de simplemente un adorno. ¿Cuántas veces las muchachas, voy a colocar el ejemplo de la gente en la calle, muchachas que creen que porque tienen un buen cuerpo, un cuerpo bonito, una cara bonita, se quieren conseguir el sugar daddy y todo el tema, porque es un ¿qué? Adorno. Y entonces es un adorno que las está seduciendo y las está atando ¿a qué? A los deseos mundanos. La gente que le gusta el guarilaque, que les gusta la chevecha, qué rica la chevecha. A los que les gusta eso es un ¿qué? Un adorno externo que el cuerpo no lo necesita, pero que la gente se lo coloca para sentir que está en un momento diferente. ¿Es qué? Adorno. Cosmos, la Biblia lo dice. Eso es un adorno. Nosotros a veces nos enfrascamos y nos dejamos seducir. ¿Por qué? Por el adorno. Amén. Dice aquí el otro tip. Entonces, número 1, tip para renunciar al mundo, dejarse enseñar por la Biblia. Número 2, renunciar a todo aquello que usted ya y yo identificamos que nos hace ir hacia el mundo. Número 3, sobriedad, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ojo con esto, en este siglo, en este estado de tiempo. A usted y a mí nos tocó vivir en este estado de tiempo. No nos tocó vivir en otra época. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos creados según Dios para que en este tiempo seamos las personas adecuadas, idóneas, aptas para llegarle a otra persona que está en nuestro mundo, en nuestro tiempo. Dice, para que vivamos en este siglo sobria. Vamos a mirar primero la palabra sobria. La palabra sobriedad en griego es algo así como sofronos. Y es algo que nos hace vivir con prudencia. La palabra sobriedad es alguien que tiene el control de todo lo que está a su alrededor. El que tiene lucidez. Por ejemplo, cuando usted dice, ay, mi esposa hoy me regañó. Pues eso no es raro. Sino que ella me dijo a mí, amor, por favor échale el jabón a la ropa que está en la lavadora. Ya lo tengo preparado en un balde, porque a ella le gusta disolver el jabón y luego echarlo a la lavadora. Yo no, yo he hecho las 3 cacharradas de jabón. Ella me dijo, échala, entonces yo no le entendí. Yo le entendí, fue el jabón. En ese momento yo no estaba sobrio, porque no tenía control de mi mente en ese momento. Ella me dijo, no me prestaste atención. Yo sí, no me presté atención. Porque debió haber estado, ¿qué? Bajo control de mis sentidos. La Biblia dice que para poder renunciar a los deseos de la carne, ¿cómo tengo que estar? Los deseos mundanos, ¿cómo tengo que estar? Controlando todo, controlando mi vida, controlando mis emociones. Mire, les habla una persona que durante muchos años sufrió por no tener criterio, por no aprender a decir no. El no también es una respuesta. Así no le guste a la gente. Alexander, ¿qué tal si usted me acompaña a cargar 10 bultos de cemento? Ah, sí, de una. Y uno con ganas de no, porque está una hernia, cualquier cosa. El no también es una respuesta. Tener controlado su estilo de vida. Porque hay personas que se dejan llevar, ejemplo de este pastor que les estaba comentando, que después llegamos a la conclusión con él. Porque él se dejaba llevar por la pornografía. Eran revistas en esa época. Porque él no estaba controlando esa área de su vida. Esa área lo dominaba. Entonces, ¿qué tuvo que empezar a hacer él? Dejarse enseñar y empezamos a renunciar juntos. Mira, era una renuncia juntos. Yo me sentaba con él y yo le decía, juntos vamos a orar. Y yo decía, yo lo voy a hacer como si fuera yo el del problema. Vamos a renunciar, hermano.
Señor, perdónenos por esto, por esto, por esto. Yo renuncio a eso, voy en contra de eso. No reconozco que eso sea para mi vida. Eso en un momento espiritualmente tiene que estallar. Pasa que hay gente que le mete mucho intelecto a la Biblia. Y al meterle mucho intelecto, entonces resulta que no le damos espacio al espíritu. Pero en la Biblia dice que nosotros que somos espirituales, somos los que tenemos que tomar la rienda de lo espiritual. Nosotros vivimos más en lo espiritual que en lo carnal. Este mundo, dice la Biblia, es solamente un pincelazo, una sombra del mundo espiritual. Lo que nosotros creemos, el adorno que está alrededor de nosotros creemos que eso es lo máximo. ¿Y eso es qué? Un adorno. Amén. Listo. Entonces, sobriedad, sofronos en griego, es tener todo el apetito de nuestra vida bajo control. Todo el apetito. Obviamente, ¿cuántas veces usted se aguanta el hambre? Muy poquitas veces, ¿cierto? Muy poquito. Usted, así sea una arepa, se la come. Todo apetito que usted tenga en su vida, hay que controlarlo. ¿Están conmigo? Controlar, mira, la palabra controlar también es sinónimo de conquista. Lo que tú conquistas es tuyo, pero a lo que a ti te conquista, tú eres esclavo de eso que te conquistó. La Biblia establece que nosotros somos esclavos del pecado si lo practicásemos. Ustedes sabían que antiguamente no solamente los negritos eran esclavos, habían esclavos que eran profesionales, doctores, abogados, contadores públicos. En la época de hace 2000 años atrás, la esclavitud no se regía por el color de piel, sino por algo o alguien que conquistaba al otro. Quien era conquistado era esclavo. Por eso la Biblia se escribió en esa época. Aquí viene el primer tip que yo les quería decir. En la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Y hay gente que yo no sé con qué autoridad empiezan a decir, no, esos fueron textos que le añadieron a la Biblia, que no sé qué, que no sé qué. Mire, la Biblia es el único libro que ha soportado la fuerza, el fuego de la ciencia para estar fuera del alcance de ella. Es el único libro que se empezó a escribir hace 3500 años y que duró escribiéndose por un periodo de 1500 años, por 40 hombres en diferentes estados de tiempo, de espacio y de ánimo. Es el único libro que tiene la capacidad de que nadie en este siglo puede empezar a decir por voluntad propia que lo puede cambiar. ¿Están conmigo? Es el único libro que tiene esa facultad. Entonces nadie puede decir que solito va a decir que le va a cambiar eso, empezando desde el papa satánico ese que hay ahorita. Nadie puede decir que solito, él en persona lo puede hacer. Se necesitaron 40 hombres en un espacio de 1500 años para establecer el canon bíblico. Entonces, para que alguien venga a decir que no, que lo que está escrito ahí es mentira, caspa del diablo. ¿Están conmigo? Termino con esto porque ya el tiempo se nos acortó. Si usted es conquistado por algo, usted es esclavo de ese algo. Llámese chisme, llámese mentira, lo que sea, de lo que estábamos hablando al principio. La carga que cada uno tenga. Si usted quiere verdaderamente vencer al mundo, el cuarto tip es ¿cuál? El tercero. Primero es enseñanza, luego renunciar, sobria, ya la sobriedad. Usted es el que tiene que conquistar, dominar, tener control de lo que usted tiene. ¿Están conmigo? Ya los otros dos, justa, es lo contrario, justa y piadosamente. La palabra justicia es ser equitativo, tener equilibrio, no ser un sesgado, no tener mejores relaciones con unos que con otros. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser racitos con todo el mundo. Eso es muy duro, eso es muy difícil. Y ya para terminar, piadosamente, en griego eusebia, viene aquí lo bonito. En Tito, el apóstol Pablo le escribe a Tito diciendo, vaya y establezca ancianos. Y en el verso 6 del capítulo 1 dice, establece ancianos en cada ciudad. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Cuando dice aquí marido de una sola mujer, no quiere decir que se case solamente una vez. No, que le sea fiel a su mujer. Séale fiel a su mujer. Marido de una sola mujer, irreprensible, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución
ni de rebeldía. De ahí para adelante, todas las características que usted ve en ese libro son las características de una persona que es, ¿qué? Piadosa. El pío es el que realmente cambió su estilo de vida. Si usted y yo empezamos a practicar estos principios, el mundo no va a tener de qué acusarnos. Por eso la Biblia dice, le dijo al apóstol Pablo a Tito, si usted practica todo eso, el enemigo, el adversario, no va a tener de qué hablar mal de usted. Amén. Píldora, si queremos seguir estudiando eso, lo vamos a mirar después. Tenía que terminar hoy así fuera rapidito porque para la próxima enseñanza hay una enseñanza muy bonita. Quiero hacer una proclama profética. Y en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. ¿Están conmigo? Proclama profética para el próximo servicio. Que Dios nos ayude. Porque este año vamos es con toda. Lo que falta vamos es con toda. Vamos a dejarnos enseñar. Vamos a renunciar. Vamos a renunciar al cosmos, a los adornos. La religión es un adorno bravo. Vamos a vivir sobriamente, vamos a vivir justamente y vamos a vivir piadosamente. Píldoras para poder renunciar a los deseos del mundo, a los deseos mundanos. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Yo te ruego, por favor, Dios mío, que el Evangelio de Jesucristo en este lugar, Señor, confronte. El Evangelio de Jesucristo en este lugar incomode. El Evangelio de Jesucristo en este lugar, Dios mío, aún exaspere. Pero para cambio, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que el Evangelio de Jesucristo en esta congregación, Señor, en el nombre de Jesús, convenza de pecado, de juicio, de justicia. Señor, que nosotros no queramos agradar al mundo, sino que queramos servirte y agradarte solamente a ti. Ayúdanos, Dios mío, a que tu presencia no falte en este lugar. Ayúdanos a alcanzar al perdido. Ayúdanos a alcanzar al irascible, al contumaz, al mentiroso, al pendenciero. Ayúdanos a alcanzarle para enseñarle, Dios mío, que hay que cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de vivir en Cristo nuestro Señor y Salvador.